Vamos a hablar un poco de, bueno, en el marco de este paro nacional contra las medidas que toma el gobierno, contra los tarifazos, contra la situación que se está viviendo. Por ejemplo, ahora Omar Plaini está diciendo es lamentable la situación que vivimos hoy y por eso están parando y movilizando. Estamos para hablar de esto y para hablar de las últimas medidas que ha... ¿Qué hizo? Dio marcha atrás en algunas medidas del Banco Central, no entendí nada, no era que no podía tocar, no podía hacer. Bueno, ahora, Gustavo Giacomo, te necesitamos urgente. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Yo no sé si te llaman así, el teléfono rojo y dice, urgente, explícame cómo, no sé, nosotros sí. No, mirá, el cambio es, digamos, más que nada finaliza lo que es la zona esta de intervención, de no intervención que tenía el gobierno, ¿no? Sí. La zona de no intervención era una zona donde el dólar iba a fluctuar entre 42 y pico y 51,45, que en esa zona solamente tenía permitido vender por el Fondo Monetario Internacional 60 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasó? No se sabe si el gobierno lo pidió o el fondo, que está muy comprometido con Argentina, comprometido en el sentido de decir, bueno, estos tipos... No pegan una, dice. ¿Viste? Claro. ¿Qué dice Lagarde? ¿Cómo lo dice Lagarde? Claro, Lagarde quiere ser presidenta de Francia y si fracasa en este experimento que hizo con la Argentina, no sé qué le va a pasar. Entonces, bueno, la idea es un poco lo que pretendía Caputo, que por eso en ese momento se tuvo que ir, porque el fondo no aceptaba la intervención, o mejor dicho, la administración del tipo de cambio. Pero bueno, vamos a hacerlo más sencillo posible. Entonces, ¿ahora qué pasó? Se rindió Lagarde, dijo, bueno, está bien. Claro, ¿te acordás que yo te contaba que a medida que pasen los días y a medida que pasen cosas, como dice Macri, el tipo de cambio va a comenzar o sea, la gente va a tener mucho más apetito por el tipo de cambio, por el dólar, y hay que ver que están los depósitos, hay 1 billón, o sea, con B, y un poquito más de depósitos en pesos de los argentinos, ¿no? Esos depósitos, mayormente en julio, en las elecciones, julio, agosto, comienzan a dolarizarse. Ahora se preveía, según informe, de que se iban a dolarizar antes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el central? ¿Qué hace el gobierno? Decir, bueno, al gobierno no le queda otra posibilidad más que nada que intervenir el dólar para que la gente no compre tanto dólares, o sea, o que tenga el poder de fuego para vender todos los dólares que quiera la gente y no que no haya dólares y aumente el dólar más de lo que está, y después, como sabemos que cada vez que aumenta el dólar se va a precios. Entonces, el gobierno que decidió juntamente con el fondo, creo yo, o el fondo lo decidió el gobierno. No sabemos quién lo decidió. Claro, o sea, en realidad finaliza todo lo que tenía que ver con estas zonas de no intervención, sí. Así que el gobierno puede vender, digamos, puede administrar el dólar, o sea, se dice una flotación administrada, y puede vender, por ejemplo, ahí estaba mirando el documento, dice a discreción, o sea que puede vender, puede intervenir para mantener el tipo de cambio en el precio que lo quiera mantener el central, teniendo en cuenta que el central tiene 73.000 millones de dólares de reserva, así que puede hacer frente a vender mucho más de los 60 millones de dólares por día en la zona en la cual antes solamente vendía 60 millones, y si supera el 51,45, que es el tope que le puso el fondo, puede vender entre 150 millones y 250 millones por día, y a discreción, dice, que eso quiere decir más que nada que venda todo lo que quiera. Esto más que nada para que el tipo de cambio no se aprecie, o sea, el dólar no se aprecie y se vaya a precio. Entonces tener de alguna manera un dólar controlado y una inflación dentro de todo que a partir de mayo, si no hay ningún tipo de aumento, puede bajar un poquito más. Eso es lo único que persigue el gobierno, pero esto lo que hace, María José, esto no es gratis, como siempre decimos, es decir, primero una sangría de dólares que se fugan, digamos, dinero que se va, y segundo, que esos pesos con los cuales van a comprar el dólar son los pesos que salen del mercado, o sea, que salen de la calle y van a comprar dólares, entonces se caía mucho más la plaza,
y sí, sería un panorama aún más recesivo que el cual estamos viviendo en este momento. Así que, en líneas generales, la decisión que toma es porque, bueno, la corrida anterior que la vimos en estos días, hubo una avalancha de gente que quería comprar el dólar, y si el central no vende dólares, se dispara el tipo de cambio. Entonces, lo que trata de hacer el gobierno, lo único que le queda es también perder dólares, pero mantener el tipo de cambio para que no se vaya a la inflación. Eso es en líneas generales, no sé si lo expliqué. ¿Va a funcionar esto? Pero en líneas generales es lo que modifica la pauta que modificó el gobierno, y eso lo había hecho Caputo, por eso se tuvo que ir, en decir, hubo una corrida y Caputo salió a vender dólares, ¿no? Sí. Como para frenarla, y el fondo se enojó y de hecho se tuvo que ir. Ahora el fondo cambia de opinión, yo creo que por varias razones, y bueno, tendrán que va a mantener el tipo de cambio al costo que quiera el gobierno, porque tiene dólares como para hacer frente, pero bueno, se pierden muchos dólares, pero bueno. Y esto, a ver, espera, quedémonos ahí. Ahora ya pueden meter mano en la administración del dólar, ¿está bien? Esto quedó clarísimo. Sí. Porque el FMI dijo, bueno, no, sí, está bien, te tengo que dejar hacerlo porque evidentemente no pegan uno ustedes, ¿está bien? Sí. Más o menos en criollo. ¿Y a futuro qué consecuencias trae esto? No, a futuro no cambia demasiado el panorama. A futuro lo que produce es más recesión, una tasa más alta que la que tenemos ahora. Vos imaginate que va a trabajar con dos frentes, con una tasa muy alta, está en el 73% ahora, y va a trabajar vendiendo dólares. Al vender dólares, lo que hace, compra pesos. O sea, a ver, el central te vende dólares y vos le compras los dólares con los pesos. Esos pesos son los que salen del circulante, lo que sale de comprar, ¿me entendés? Sí. Entonces, la plaza va a estar mucho más seca, o sea, la base monetaria, lo que circula en la calle... Sí, lo que está en la billetera de todo el mundo, lo poco que hay en la billetera. Va a ser menos, ¿entendés? Porque van a ir a comprar dólares. Entonces, la recesión se va a prolongar, como estamos viendo en este momento, la tasa va a seguir alta, que es lo que complica la situación de las empresas, y el gobierno lo que optó por el mal menor, es decir, bueno, que no se dispare el tipo de cambio, que tiene mucho más prensa que lo que salió ayer de la UCA, que de cada 2 chicos uno es pobre. Entonces, el dólar lo tenés la tapa bueno, nosotros que somos de lo que tiene que ver con la comunicación, con la prensa, sabemos que en cualquier tapa de cualquier diario tiene que estar el dólar. En un momento era el Rego País, sí. ¿Me entendés? Entonces el dólar hace mucho ruido, y la inflación puede ser que sea un poquito más porque ya no va a haber demasiado consumo, así que yo creo no, al gobierno lo único que le queda es esas dos posibilidades, es decir, maneja, porque se prevén, ¿te acordás que habíamos hablado? Que se prevén, a medida que se acerquen las elecciones, que los depósitos de argentinos en pesos comiencen a dolarizarse, ¿sí? Mucho antes de lo que normalmente hay que ver las encuestas también, a ver cómo... Claro, ante la desconfianza, la incertidumbre y demás. Sí, eso es lo que sucede siempre. Ahora mucho en más situaciones normales ocurre. En situaciones como la que estamos, siempre, claro. En julio, agosto, siempre la gente comienza a salir de los depósitos, pero en forma normal, digamos. Pero esto acelera por, las elecciones, las últimas encuestas de Isonomía marca a Cristina que le gana por 9 puntos, el fondo, de alguna manera, ellos tienen la lectura del cepo de Cristina, entonces piensa que van a ir a default. Entonces, hay una serie de incertidumbre que tienen a nivel internacional que hace que se dispare el tipo de cambio. Pero también
es la situación económica, ¿no? Es decir, tenés una inflación muy alta, que puede bajar, pero va a seguir estando alta igual, una tasa de interés que es altísima, y una caída de consumo realmente importante, y no generas dólares. Entonces, como me decías, bueno, uno de los puntos que me faltó decirte es decir, bueno, no estás generando dólares, encima lo estás vendiendo, así que seguramente después cuando tenga que pagar parte de la deuda van a ir a una reestructuración seguramente, así que porque no tienes esos dólares del fondo, eran más que nada para hacer frente a las financiaciones que tiene anuales o semestrales la Argentina, ¿no? Con la deuda. Ahora lo está usando para tratar de que no se dispare el dólar, y bueno, después no le van a quedar dólares para pagar la deuda. Claro, te los gastaste en una cosa, ya no tenés para otra. Claro, van a tener que reestructurar, que de hecho yo creo que todos van a reestructurar. No, ninguno va a tener un peso, no va a entrar un peso en el 2020. Así que la situación, bueno, como hablamos siempre, es una... Eso es cuando, yo mientras vos vas hablando, esa es la ronda que hizo Lagarde con cada uno de los posibles candidatos a presidente, ¿no? Claro, o sea, ellos, el Fondo Monetario cuando maneja las mismas encuestas que manejamos todos, entonces le da una posibilidad a Cristina. Hoy por hoy es una posibilidad que no la digo yo, sino la dice todo el mundo, de que le puede hacer frente a Macri. En otras circunstancias yo creo que no, si la economía hubiese funcionado bien, yo no creo que hubiese vuelto Cristina. Vuelve porque el macrismo hizo caldo de cultivo para que vuelva. Entonces, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es reunirse con los posibles candidatos y hablar a ver qué van a hacer, porque ellos, a ver, el crédito que le da el Fondo a Argentina es un crédito de muchísimo dinero, casi 60.000 millones de dólares. Muchísima plata, se lo da porque realmente creyeron en el gobierno. Es un gobierno que tiene una mirada como ellos, digamos, como Bolsonaro, ¿no? Entonces querían cambiar un poco eso es geopolítica, ¿no? Que maneja el fondo también, porque claro, tiene mucha gente que ha estudiado ciencias políticas con máster y todo eso. No tan solo hay economistas en el fondo. Entonces el planteo que se hizo es decir, este gobierno está bueno, está Macri, viste, es un gobierno de derecha, tiene la misma ideología, por eso apoyaron a Bolsonaro. Está Chile, que es también es algo parecido a lo que quiere hacer Bolsonaro, y se entusiasmaron. El tema que después, como todos sabemos, comenzó a errar diferentes tipos de política y llegó al país donde está. Pero el fondo confiaba ciegamente, ¿no? Vos decís que Lagarde hoy no lo vota Macri. No, hoy ella tiene... Viste que hay una fase que dice, si vos le ves al banco, pues, no sé, 200 pesos, el problema es tuyo. Ahora, si vos al banco le debes más de 1.000.000 de pesos, ya el problema es del banco. O sea, eso es lo que sucede con el fondo. El fondo dio mucha plata porque realmente es un gobierno de su perfil, pero después cuando los mismos liberales, Carlos Rodríguez, un liberal de pura cepa, uno de los buenos rectores del SEMA, que estuvo con el gobierno, uno de los gobiernos más liberales que tuvo la Argentina, con Cavallo y demás, sostiene que estos tipos son cualquier cosa. Cuando él se quedó, ¿son liberales? No, ¿qué son liberales? Dice, son cualquier, o sea, no tienen forma de encasillarlo. O sea, entonces, desde Estados Unidos, el fondo lo que se vio es eso, es decir, muchísimos errores de que las cosas podían no, como se iban dando, pues iban a ir funcionar mal. A ver, uno está de acuerdo con el planteo de decir, bueno, un país tiene que tener un déficit, digamos, razonable, tiene que tener una actualización de tarifa porque es una locura, los precios relativos pagábamos nada, pero eso vos lo tenés que hacer
pero siempre mirando el costo social que vos acarrear. Todas las políticas que implementa en cualquier país, lo que se mira es el costo social de esas políticas. Entonces, el costo social es como la lucecita roja del tanque de nafta, ¿me entendés? Cuando te está avisando que, viste, ahí ya tenés que empezar a corregir, con tiempo o con modificando las medidas. Esto se siguió, entonces hoy es un costo social importante porque no se miró el costo social. Todos podemos estar de acuerdo con las medidas que implementó Macri, ya insisto, no en los precios relativos, los servicios eran una locura lo que estaban pagando, y el déficit, 8 puntos del PBI del déficit es mucho, o sea, pero el tema era mirar el costo social, no se miró y hoy tenemos un costo social importantísimo, o sea, todos los números dan para atrás. Se te fue de las manos, esto sería, se fue de las manos, no tomaron medidas en su momento y ahora ya está, ya es tarde, ya se fue de las manos. ¿O hay manera? ¿Los precios cuidados sirven o no sirven? No, mirá, no sirven en este contexto, o sea, los precios cuidados, ¿no viste? En la Angola no van a estar. O sea, a ver, los empresarios se juntaron con él y dijeron que sí, pero el universo de la Argentina no pasa por Coto ni por de la gente de Arco ni por, o sea, a ver, tenés un universo de supermercados chinos que no participó, tenés comercios que no participaron, o sea, es muy difícil un acuerdo de precio, nunca se dio, en ningún país se puede dar, o sea, por eso está la macroeconomía, porque la macroeconomía sienta las reglas de juego para que todos puedan jugar tranquilos, pero en un contexto donde no sabés cuál es el precio de referencia, y vos al fideo lo vas a tratar de, el que produce fideo, de incrementar lo más posible, así que yo no creo, aparte vos imaginate que una canasta que mide el INDEC tiene casi 600 productos, acá son 64 y desde el vamos tenés 15 clases de yogur, o sea, no tiene demasiado sentido, pero si el gobierno comienza a tirar manotazos de ahogado, ¿no? Como para decir, bueno, a ver, sacar medidas, pero en este contexto, con una tasa del 73%, con una inflación del 50%, con un dólar que no sabes qué precio puede tener, no hay control posible, porque el que produce fideos se va a fijar en el dólar a ver si se disparó el dólar para incrementar después la producción. Inclusive van a subir 40% más los productos para estar estable de acuerdo a diciembre, pero no desde mi punto de vista no va a funcionar. Por eso los liberales, los Chicago Boys, sostenían que nada, estos no son liberales, hasta ellos mismos no pensaban que yo los fui a ver a Carlos Rodríguez, más allá que uno no puede estar de acuerdo, pero los respeto como liberales, claro. O sea, es un referente, es un referente que vos podés tener en cuenta. O sea, está la otra vereda en mi pensamiento económico. No importa, pero llevan la idea de lo que es el liberalismo real. Claro. Y lo pudo definir, sí, o sea, no, ellos se dicen, pero no son, ¿no? Los propios liberales dicen que no son liberales. ¿Pudo definir qué tipo de ideología, rumbo, o no lo pudo definir en esa charla? No, yo el rumbo económico lo escuchamos a Peña el otro día, bueno, sí. Viste, un país no se soluciona diciendo, bueno, hay que pasar, viste, como te acordás la frase, hay que pasar el invierno. Sí. Parece que uno sí. tiene que dar soluciones. Yo creo que se fue todas las manos, es muy difícil, va a ser muy difícil el gobierno encarrilar la economía, ¿no? Porque tenés números, como ya te digo, por un lado las variables económicas y por el otro lo que produzco, ¿no? Es decir, el tema de la pobreza subió 4%, la desocupación, o sea, y todo esto también, uno puede estar de acuerdo con que había que modificar las cosas, la luz no la podías pagar 100 pesos, no podías tener, insisto, un déficit del 8 puntos del PBI, pero siempre yo trato de explicar cuando me invitan a una charla, miremos el costo social, los países ahora europeos, o los países importantes, miran el costo social de las políticas que implementan. ¿Me entendés? Entonces ahí no te equivocas nunca, porque si vos gobernás y tenés un pizarrón en tu oficina con el número de la pobreza y la desocupación y la tasa, entonces ahí
vos te das cuenta cómo están funcionando tus políticas que vos implementás. Entonces, y ahí vos tenés que modificar, no hay posibilidad. Entonces, eso es, a diferencia de una empresa de Sebel que él manejaba, es un país, ¿me entendés? Porque Sebel, el tipo dijo, bueno, no vendemos 2 autos, los hechos, los indemnizo y se terminó. Un país te genera pobres cuando no tenés una buena condición económica, ¿entendés? Entonces, vos en una actividad privada tenés un estado contable, pero un país te genera pobreza. Entonces, eso es lo que no se midió y ojalá Dios quiera que los gobiernos comiencen a ver las políticas que implementan, el costo social o no que puedan llegar a tener. Todas Gustavo, las políticas que implementan. sí, Gustavo, si se definen las candidaturas, porque a esto se suma una indefinición que tenemos a muy poquitos días de cerrar listas, de ya tener el cierre de frente, inscripción de frentes y demás, ¿no? Estamos a 50 días más o menos de ya saber quiénes son en los papeles, ¿no? El 22 de junio, en los papeles, quiénes son los candidatos. Hay una incertidumbre para ver qué pasa, quiénes son los candidatos, cómo se van a alinear, si van con unidad, si van sin unidad, si es este o es aquel, inclusive en el mismo oficialismo, se habla de Macri, se habla de Vidal, son todos por ahí buenas intenciones, deseos de algunos o no, pero la verdad es que en los papeles no hay nada, el único que está es del Caño, el resto, nada. Esto, cuando se defina, ¿puede traer algún alivio económico o no? ¿Va a ser lo mismo el 23 de junio? No. Mirá, yo no creo que cambie demasiado la situación. Yo creo que a lo mejor baje un poquito la inflación, porque en abril no, en abril yo creo que estamos en 4, 3 y pico, pero yo creo que con los meses va a bajar, pero va a bajar por el efecto de que no hay un peso en la calle y por el efecto de que la gente va a preferir irse a dólar y no gastar un peso en nada, entonces, ¿no? Como para resguardarse. Entonces la inflación va a bajar, pero no va a bajar a niveles de lo que uno espera, va a bajar un poco más. El tema de las tasas van a seguir altas porque es lo que utiliza el gobierno para que la gente se quede en tasas, en depósitos y no se vaya a dólar. Por eso a lo mejor hasta la sube un poco más para que los depósitos, estos que yo te dije que son más de 1 billón de pesos, no se pasen a dólares. Así que la tasa va a seguir igual, el consumo no se va a reactivar y más allá de que se defina, yo creo que puede causar euforia, a lo mejor de Cristina por los seguidores que tiene, pero no creo que pueda mejorar un poco más la economía. Lo que se puede dar, que nosotros estamos mirando, es decir, vamos a suponer que Cristina, se juega y se postula y las encuestas le empiecen a dar bien, que ella comience a tener reuniones con todos los sectores, ¿entendés? No que haga la presidencia que hizo la anterior, ¿entendés? O sea, que empiece a dar una señal de que va a ser un gobierno no de coalición, sino que todos van a tener la mirada, ¿no? Ya por eso está hablando como Moyano, o sea, se dice que está... Vos estás diciendo que Cristina sea el Perón del 73. No, que convoca, que viene más calma, que viene para el diálogo, claro, esto estás diciendo. Pero con una política un poquito más digamos, suave. A ver, yo creo que va a nuclear a varios sectores, eso es lo que le están diciendo, ¿no? Es decir, que no se aísle sola porque el que se aísla acá ahora va a perder. Más componedora. Claro, entonces si ella en Las Paz vamos a suponer que juega, gana seguro, porque es la única opción que tiene hoy por hoy la Argentina, porque no hay candidatos potables. Urtubey no puede ganarle a nadie. Creo que los más seguros que tenemos y los más serios, digamos, nos guste o no nos guste, es Massa y Labaña, pero tampoco ellos juntan demasiados votos. Los votos los tiene Cristina, más allá que el peronismo no le guste, los votos los tiene ella. La gente hoy por hoy va a la opción más concreta, o sea, no quiere más experimentos porque vos no llegás a fin de mes, ese es el tema. Entonces no hay mucho lugar para hacer experimentos con candidatos, o sea, la gente yo creo que va a ir a lo seguro. Y si Cristina, una vez que se presenta, creo yo, si ella comienza a bajar un cambio
y no ser tan de enfrentar y tratar de dialogar con todos los sectores, yo creo que a lo mejor se acomoda la situación. Pero hay que ver también la situación en que queda Macri, va a quedar muy débil. Entonces hay que ver cómo los actores económicos funcionan con un presidente débil. Es muy complejo la situación, porque no te olvides que le quedan como 6 meses todavía. Claro, exacto, le queda mucho tiempo todavía, queda por delante. Y los actores económicos funcionan en cualquier mes del año, entonces hay que ver cómo queda Macri, cómo queda el PRO para proteger a Macri, y que no, porque también los mercados lo que puedan hacer es una correa importante para que se vaya antes, ¿me entendés? Esos son los mercados, es decir, ¿para qué lo queremos? Con todo respeto lo digo, ¿no? Sí, pero este tipo sí ya se va, ¿me entendés? Entonces los mercados empiezan a jugar en contra. Si hacen lo que se le da la gana y le conviene. Claro, no andan pensando en la sociedad, ni en el país, ni en nada de eso. Claro, porque si una de las encuestas le da muy mal, vamos a suponer, y Cristina se subió para jugar, sí, no le queda demasiado poder en el gobierno. Entonces, eso también es una situación difícil para la Argentina, porque vos imaginate, si le hicieron 4 o 5 corridas dentro de todo, con un poder determinado, imagínate con un presidente débil, puede pasar cualquier cosa. Por eso también hay que ver en esa situación qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo mido en términos de la economía y de los actores económicos que pueden actuar. Es decir, a ver, que con un presidente débil, vamos a suponer que los acuerdos se van a cumplir. ¿Quién lo va a cumplir? O sea, empieza a caer todo, ¿no? Entonces, así que yo veo un panorama complejo, que a lo mejor por ejemplo, estas medidas que tomó, a lo mejor en algún sector en particular puede funcionar, digamos, pero es más que nada para atenuar un poquito la crisis, pero no es que se le soluciona el problema a todos, ¿no? Los créditos del ANSES puede ayudar, porque lo que cantan son los números, ¿no? Es decir, ahora lo que sacó la UCA de los chicos, lo que cantan son, digamos, las consecuencias que trajo la políticas aplicadas. Que insisto, yo puedo estar de acuerdo, pero yo creo que se necesitó tiempo, se necesitó una estrategia para implementar ese tipo de política. Entonces, esto yo creo que ya se sabía, o sea, es muy difícil implementar medidas muy de ajuste, pero de ajuste no en términos de peyorativo, lo digo en el sentido de que tenía que acomodar la economía, pero en un tiempo, digamos, en un plazo muy corto. Eso le generó que suceda todo. Yo creo que si él hubiese trabajado más con el radicalismo, o sea, más generando acuerdos, que es lo que necesita la Argentina, un acuerdo a largo plazo con 10 puntos para que no miremos la grieta y esos acuerdos sean como puentes entre la grieta, porque yo creo que el que es macrista va a seguir pensando y el que es cristinista va a seguir. Entonces habría que tejer como puentes, o sea, que tienen que ver con acuerdos para sacar el país adelante, porque mira, yo recordaba hace no muchos años, pero sí había viajado a China por el trabajo que tenía, y fui a Shanghái, ¿no? El otro día conversaba con un compañero que lo había encontrado, y ahí te das cuenta lo que es la Argentina, cuando ves esas ciudades, que decís el grado de inversión social que tiene, inversión social en infraestructura. Sí. O sea, funciona todo. Entonces vos a veces, y cuando mirás tu Argentina, decís, es verdad, somos el tercer mundo, pero no lo digo peyorativamente, lo digo con dolor, la realidad. Porque vos no sabés lo que son esas ciudades. O sea, entonces vos decís, claro, acá hay inversión, hay trabajo, hay tecnología. Entonces ahí te das cuenta que ya no somos el granero del mundo, porque ya ahora todo el mundo sabe que con los granos te morís de hambre. De hecho nos pasa a nosotros, vendemos soja y sin embargo tenemos
ahí está el informe en la boca, chicos que tienen hambre. O sea, entonces, lo que hay que agregar es ciencia y tecnología, pero los gobiernos, no este gobierno solo, sino los gobiernos nunca apostaron por la ciencia, siempre hubo un presupuesto bajísimo, mientras que los países europeos invierten muchísimo en el pensamiento, en el conocimiento, porque saben que ya no puede. ¿Cuántas hojas vas a vender? ¿Qué vas a plantar el país de soja? Tenés que pensar un poquito más allá de las narices, un poquito más en el futuro y a ver hacia dónde hay que ir con estrategia. Gracias, Gustavo, te mandamos un abrazo. Gracias, gracias por llamar, hablamos. Por esta charla, muchas gracias. Gustavo Giacomo, y bueno, un pantallazo bastante oscuro de lo que es la realidad, que la estamos viviendo todos, la situación en la que está, la encrucijada en la que está metida el gobierno nacional en este año electoral. 11 de la mañana, 1 minuto, en la plaza, en el Obelisco, en la 9 de julio, hay muy poco movimiento y ya se están ahí está ATE, ¿no? Que nos contaba recién Carmen Pirch. Y van de a poquito, van llegando todos para encolumnarse y reunirse con el resto de los gremios. Nos vamos al Consejo Escolar de Pilar, estamos en comunicación con su presidente, Pablo Donoso, que nos va a contar qué pasó en la secundaria 11 de Villa Astolfi. Buen día, Pablo. María José, muy buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana. ¿Cómo están? Bien, contanos qué pasó en la secundaria 11. Nos encuentran trabajando, como hemos comentado fuera del aire hace unos minutos. Estamos trabajando desde el viernes en el edificio de la Escuela Primaria 23 y Secundaria 11, particularmente en 4 aulas, en la de que parte del equipo de la dirección advirtió la semana pasada que había una variación en algunas de las rajaduras que presentaba el edificio. Así que directamente el mismo viernes se presentaron contratistas y el inspector de la provincia para evaluar los trabajos a realizar, y desde ayer lunes, hoy y mañana estaremos trabajando también en estas 4 aulas para prevenir cualquier tipo de riesgo. ¿Qué pasó en estas 4 aulas? ¿Se cayó mampostería? ¿Cuándo fue que se cayó? No llegó a desprenderse mampostería, lo que se ve en la foto es el proceso del trabajo, donde obviamente de parte de la inspección, cuando se acercan a la escuela e identifican, se hace un trabajo de ir descubriendo, si se quiere, el cielo raso, se van descubriendo las rajaduras, y ahí es donde se desprende el pedazo de cielo raso que se llega a observar en alguna de las fotos. ¿Y cuándo recibieron ustedes esta noticia, esta información? ¿Quién se las dio o cómo les llegó a ustedes? Como suele ocurrir en estos casos, desde las escuelas se advierten inquietudes, dudas, después de cada lluvia generalmente consultan las escuelas por distintas filtraciones o por trabajos a realizar, y en este caso la secundaria 11 da aviso a consejo a través de la inspección de hacer la revisión de uno de los sectores de la escuela, y ahí es donde acude el inspector de la provincia de infraestructura para determinar los trabajos a realizar, y ahí nos encuentran hoy trabajando. En este caso, cuando decís la escuela, estamos hablando de la directora o el director que esté a cargo. Exactamente. El director o la directora se comunican con consejo escolar, ¿y quiénes definen la suspensión? Ahí trabajamos en los técnicos de infraestructura, el director de parte de la Dirección de Provincial de Infraestructura, y se hace el trabajo con la dirección de la escuela y la inspección de la escuela para determinar cómo se continúan con las clases en función de los trabajos a realizar. Bien, 4 aulas que afectan ¿cuántos alumnos? Son 4 aulas que se usan turno mañana y turno tarde. Bien, ¿cuántos alumnos estamos hablando? Sí, calculamos que son 30 alumnos por turno, de las 4 aulas son cerca de 200 alumnos. Bien, ¿y estos alumnos son primaria, secundaria, solo secundaria? En principio secundaria. Secundaria. El lunes puedo trabajar con normalidad. Puedo trabajar, porque recordemos que articula, ¿no? Es la 11 y la 23, la primaria 23. Sí, de vuelta, no está toda la escuela suspendida, sino estas 4 aulas en las que están haciendo trabajos. Y aprovecho también para contar a la comunidad de Astolfi, también para aclarar parte de algunas notas que salieron públicas. El edificio de la secundaria 11 está en obra desde comienzos del sí, mes. Eso nos informaste hace 2 semanas. Exactamente. Sí, está en obra. Ese es el tan esperado edificio para la secundaria 11, que hoy comparte edificios con la primaria 23. ¿Tienen idea, tienen fecha aproximada de será este ciclo lectivo o hay que esperar al próximo para la finalización? Esperamos durante todo el año terminar la obra y iniciar el ciclo lectivo ya en el edificio nuevo. Hubo la renegociación, sucedió la renegociación entre la empresa y el gobierno y por eso reactivaron la obra.
Totalmente, hemos hablado, ya he contado cuál fue el proceso de trabajo que se hizo desde la empresa privada con Nación y con provincia para retomar las obras. Desde el Consejo Escolar, obviamente, acompañados por OGD y los equipos de Pilar para pedir que esa obra se continúe y se termine. Así que pudimos comunicar ya que la obra está en proceso y sigue avanzando. Bien, ¿me decís que no tienen fecha o tienen miedo de decir una fecha y que pase algo en el medio? No, esperamos que durante todo el año se trabaje, como así la semana pasada pudimos inaugurar el nuevo jardín de infantes para Villa Astolfi, donde hoy estamos trabajando en el nuevo jardín de infantes para Solares del Norte, y esta semana también avanzando ya en los movimientos de suelo del nuevo jardín para Monterrey y la secundaria 20 para Manzanares. Son los nuevos edificios que estamos construyendo hoy en Pilar. Bueno, hoy hay paro nacional, las escuelas adhirieron, los docentes adhirieron, así que las escuelas están cerradas. ¿Ustedes tienen esta información o manejan otros datos? Sí, a esta hora no tengo aún el porcentaje de adhesión al paro. Hay escuelas en las que están funcionando clases, hay otras en las que no. Y en función de eso, nosotros como equipo de Consejo Escolar seguimos trabajando. El Consejo Escolar está abierto, estamos atendiendo de los horarios habituales y los servicios habituales. Para todo el vecino de Pilar que tenga que gestionar algún Consejo Escolar de Pilar, está abierto. Y los equipos de mantenimiento y reparación están trabajando también en estas escuelas. Bien, el abastecimiento en el caso del SAE, ¿tienen inconvenientes por este paro nacional o es normal en los casos de las escuelas abiertas, no? Se viene trabajando de la semana pasada ya con los distintos servicios educativos para ver cómo va a estar trabajando hoy martes, día de paro, y en función de eso se previno la mercadería que se entregó a las escuelas. Bien, y en el caso de la UOCRA, ¿cómo están las obras que tendrían que estar hoy haciéndose, no? No sé si esto afectó el normal desempeño de trabajo en cada una de las obras que van realizando. Y ahí particularmente va a depender de cada una de las obras cómo trabajó con su equipo. Ah, bien, entonces esto también tienen que esperar el informe para ver si pudieron trabajar hoy o no. Sí. Muy bien, gracias. ¿Sabemos cuándo vuelven las clases normales a estas 4 aulas de la escuela 11, de la secundaria 11? Durante todo el día de hoy vamos a estar trabajando, mañana también vamos a estar trabajando y esperemos para el final de la semana ya poder tener los trabajos finalizados. O sea que quizás tal vez entre jueves y viernes ya darían la noticia de la vuelta a clases. Eso es lo que estamos trabajando todos para que los chicos vuelvan a dar clases con normalidad. Más o menos entre 150 y 200 alumnos serían los que no pueden asistir. Están trabajando, tienen su continuidad pedagógica, insisto, con su trabajo directivo. Esto es que los directivos y los docentes preparan el trabajo para que ellos lo puedan hacer en casa, ¿es así? El trabajo es ese. Ahí está. Gracias, Donoso, hasta luego. Que tengan muy buenos días y gracias por su contacto. Presidente del Consejo Escolar de Pilar, que nos cuenta lo que está pasando en la escuela secundaria número 11 de Astolfi. ¿Hacemos la pausa, te parece? Dale, hagamos una pausita, enseguida volvemos y le seguimos contando todo lo que está pasando. ¿Cuánto está el dólar? ¿Querés saber? 44,50.